Hola, hola. Espero que estés muy bien. Yo por mi parte, listo para comenzar el preámbulo de nuestra segunda clase de este curso. Y estaré compartiendo brevemente sobre algunos obstáculos a la hora de pensar críticamente. Bien, obviamente, te has podido percatar que la gente muy a menudo suele pensar que tiene la razón. De hecho, cuando las personas participan en la evaluación de ideas, les resulta muy difícil criticar sus propios puntos de vista. Bien lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Bueno, habiendo dicho esto, te voy a compartir 6 obstáculos que interfieren con nuestro criterio a la hora de pensar. En primer lugar, veamos nuestro primer obstáculo, los prejuicios y las pasiones. Esto tiene que ver básicamente con las emociones. Y las emociones tienden a nublar nuestro juicio. Muchas veces nos encontramos reaccionando a las ideas sin pensar críticamente. ¿Por qué? Porque la idea, la fuente de la idea o la forma en que fue presentada provocan en nosotros una respuesta emocional. Cuando nuestros prejuicios se unen a nuestras pasiones, podemos reaccionar de diferentes maneras, con odio, con miedo, con envidia, y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso debemos retroceder ante la reacción emocional y avanzar en pensar con criterio tanto en los argumentos que se nos lanzan como en los que utilizamos como respuesta. Ahora bien, el segundo obstáculo, la conformidad y el conformismo. Esto tiene que ver básicamente con la voluntad. Y quiero aclarar que en lo que a mí respecta, hay una sutil diferencia entre conformidad y conformismo. La conformidad tiene que ver con acomodarme a la forma de los demás con el fin de encajar dentro de su grupo. Y a esto lo llamaría yo despersonalización. Y el conformismo tiene que ver con acomodarme a mí mismo. Y a esto lo llamaría yo subdesarrollo. Pero en ambos casos, esto se traduce como la falta de voluntad para pensar correctamente. Nuestro tercer obstáculo tiene que ver con el compromiso personal. Y esto tiene que ver básicamente con la afinidad, la lealtad y las relaciones de orden afectivo. En pocas palabras, uno se solidariza con las personas emocionalmente y por consiguiente se ciega nuestra capacidad de pensar críticamente. Nuestro cuarto obstáculo tiene que ver con las lealtades ideológicas. Y esto tiene que ver básicamente con el fanatismo. Y aquí la pregunta sería, ¿en dónde crees que se abandona con más frecuencia el pensamiento crítico? Permíteme responder. En los grupos políticos, en los grupos religiosos y en los deportivos. ¿Por qué? Por un asunto de afinidad y de lealtad a mi partido, afinidad y lealtad a mi denominación, afinidad y lealtad a mi equipo. Y por consiguiente, perdemos una vez más la capacidad de ser objetivos y nos volvemos subjetivos. Nuestro quinto obstáculo tiene que ver con las creencias personales. Y esto tiene que ver básicamente con la fe. Siempre que tengo la oportunidad de enseñar del tema de la fe, aclaro que la fe va mucho más allá de las creencias. En este sentido, la Biblia nos dice en Santiago capítulo 2 versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Como podrás notar, creer simplemente no es suficiente. La verdad es que podemos tener creencias en nuestra vida que son erróneas. Por otro lado, según Hebreos 11.1, la fe es convicción. En Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Y en Juan 16:8 nos dice que el Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por tanto, la meta final no es la creencia, sino más bien la convicción. Se puede establecer entonces que el creer no necesariamente implicará convicción, pero la convicción necesariamente implicará creer. A fe nos ha llamado el Señor, y sin fe es imposible agradarle a Él. Bien, mi punto es que necesitamos evaluar nuestras creencias a través del pensamiento crítico bajo el filtro de la palabra de Dios. Bien, vamos ahora con nuestro último y sexto obstáculo, los deseos y las conveniencias. Y esto tiene que ver básicamente con nuestro ego. A ver, en cuanto a los deseos, la Biblia nos dice en Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Con esto no me refiero exclusivamente a deseos súper pecaminosos o carnalidad extrema. También me refiero a esos deseos profundos que no tienen su fundamento en la Biblia. Por ejemplo, cuando pensamos que al final todos vamos a ir al cielo, porque Él es un Dios de misericordia. Suena bonito, sí, pero al hacer un análisis crítico de esta idea, nos daríamos cuenta de lo insostenible que es, ya que eliminaría de raíz la justicia de Dios. ¿Lo ves? En cuanto a las conveniencias, la meta no es hacer lo que nos conviene, sino hacer lo correcto. Esta idea la vas a poder encontrar en el Salmo 15, versículo 4. La meta tampoco es vivir por conveniencia, sino por convicción. Bien lo dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. En conclusión, una vez más, se hace clara la necesidad que tenemos de pensar correctamente, a través de los criterios fundamentados en la palabra de Dios. Bueno, yo espero que hayas podido aprovechar al máximo de este preámbulo y te dejo ahora con la segunda clase de este curso con el doctor Giacomo Cassese. Bendiciones para todos.